de potenciar un espacio político, por lo menos eso se dio en el caso de UNE. Entenderla entendieron siempre, el tema era la vocación de aplicarla. Sí, no sé si en el 2011 le habían confiado del todo, la habían entendido del todo, o las posibilidades que hubieran tenido de la oposición haber hecho una primaria presidencial en 2011, por lo menos entre Wiener, Ricardo Alfonsín en aquel momento, ¿no? Pero bueno, es cierto que se hizo larga, y también lo que también parece cierto es que hubo un impacto político o una, digamos, hay que ver cuánto está descontado del efecto del resultado, de los resultados de la primaria esta. Claro, yo ahí iba a hacer una pregunta, porque vos salís de una primaria que en realidad no, para el trazo grueso, digamos, lo que se ve en los medios, el debate en los medios nacionales y en provincia, no fue técnicamente una primaria. Pero sí tiene un impacto porque en general uno tiende a ir a votar a ganador. Hay una tendencia a los electorados de apostar al que viene bien, ¿no? Sí, a mí la impresión que me da es que la primaria funcionó en realidad como una especie de primera vuelta. Claro. O sea, no era la idea, digamos, pero la primaria funcionó como una primera vuelta con un voto en algún sentido más expresivo. O sea, gente que no vota tanto lo que le resulta más útil, digamos, no hay tanto voto útil, sino vota más lo que quiere. De hecho, vamos a ver qué le pasa a Francisco de Narváez, sacó 10%, si ahora saca 5%, digamos, que es más o menos lo que le dan las encuestas, por ahí hay 5% de gente que dice, bueno, yo en la primaria, en la primera lo voté a Narváez, en la segunda lo voto que yo a Massa, en Insaurralde o quien sea. Claro. Me parece que no era lo que se buscaba cuando se hizo la ley de paso, pero que fue uno de los efectos, y también las correcciones que se implementaron en las campañas. Hay efectos deseados y otros no deseados, sí, que está bueno ver. Sí, Pablo. Lo más resbaladizo, me parece, de la política argentina siempre fueron las internas organizadas por el Estado, que nunca le salió al Estado organizarlas. Pensá que Duhalde hizo una ley para hacer internas y después mandarse una ley para derogar la primera ley que había hecho, ¿no? Y creo que estas primarias, en el sentido que fracasaron, es en el tema de Massa. Se suponía que las primarias eran precisamente para que se diriman las internas dentro de los partidos. Y si el principal opositor se te va afuera, quiere decir que el sistema no está funcionando, el método no está funcionando. Yo creo que las PASO en ese sentido no funcionaron para UNER en Capital, pero después no funcionaron. En realidad lo que no funciona no funcionaron las primarias, no funcionó la lógica de construcción, en todo caso, del peronismo, que suele construir de esa manera y suele dirimir los conflictos internos. Esto no es la primera vez que sucede. En el 2003, ¿sí?, hubo 3 peronismos, digamos, que tuvieron que ir, digamos, a una presidencial porque no pudieron hacer su interna, ¿no es cierto?, previamente. Y me parece a mí que, efectivamente, retomando un poco lo que planteaba Nicolás, en el sentido de que creo que la extensión, digamos, estas elecciones no han generado, mejor dicho, si hay algo que han generado es tedio. Yo te diría que eso es una... se pusieron un poco más divertidas, hubo farándula, hubo romance. Pero fueron tediosas desde el punto de vista, digamos, estrictamente político. Yo te diría, cuando uno observa realmente y logra hacer una especie de síntesis acerca de, bueno, qué plantearon, qué se planteó realmente en esta campaña, y fue un festival de deseos. Mira, la diferencia que hay entre un líder, digamos, y un ciudadano común, es que el ciudadano común tiene deseos, ¿sí?, y los líderes, ¿qué es lo que hacen? Procesan esos deseos y lo convierten en propuestas. Cada uno de estos candidatos que ha aparecido en esta campaña ha sido, digamos, una expresión de deseos. Todos desean cosas, ¿no? No ha habido propuestas, no ha habido contenidos, ha sido una campaña muy superficial desde el punto de vista, digamos, de la propuesta y de contenidos, ¿no? Puede ser, eso tiene que ver también con que hay una cierta polarización entre el oficialismo, digamos, y sector de la oposición, y entonces todo parece dirimirse en torno a Cristina sí, Cristina no, el oficialismo sí o no, la continuidad de las principales políticas del oficialismo sí o no, y ahí, bueno, obviamente el oficialismo plantea mayormente continuidad, y sobre todo después de las primarias se animó más a plantear algunas cuestiones de correcciones, y la oposición me parece que tiene un dilema que se puede ver en la diferencia que hubo entre Massa y de Narváez, de si va a ser de aquí en adelante todo no, todo rechazo, todo lo que hace el gobierno está absolutamente no, o como hizo sobre todo Massa, decir esta frase que a veces hacemos chiste, pero mantener lo bueno y cambiar lo malo, ¿sí? O sea, recuperar alguna parte y garantizarle al electorado que algunas políticas se mantienen y otras se cambian. Con el curso de la campaña, a mí me pareció, ¿no?, que entre Massa e Insaurralde iba apareciendo como
A ver, una cosa de identidades, los dos jóvenes, Fueron los dos convergiendo, ¿no? intendentes, los dos con